nuevo reino, digamos, que está muy asociado a lo que es el tema de hongos, es algo intermedio. Mucho de hongo tiene, o sea, incluso se lo clasifica como semihongos, que corresponde al reino de los estraminopiles. ¿Cuáles son las principales características de los estraminopiles? Bueno, son unas... pueden... abarca unas 25.000 especies y también son conocidos como heterocontos o heteroconta, que es un sinónimo, digamos, de estraminopiles. Heteroconto se refiere a la presencia de flagelos. Esta es una de las características diferenciales que tiene este grupo, o sea que son esporas móviles. Estos flagelos les permiten dispersarse en el agua y por lo tanto es la característica distintiva con el tema de los hongos. En este grupo incluye a otros organismos como son las algas. Dentro de este grupo están las diatomeas, que muchas de estas diatomeas también se las utilizan como controladores biológicos para distintos insectos, ¿no es cierto? Pueden ser utilizados. Que son componentes primarios del plancton. El plancton, ustedes saben que son algas que están a nivel marino, y también hasta otras que son de tipo pluricelular, que son las algas pardas, que se la encuentra como los kelpers, cerca de las Malvinas, ¿no es cierto? Por eso de ahí viene el nombre de kelper, de los que habitan las marinas, porque esa zona está muy rica en este tipo de algas. Tienen tres grupos: los ocrofitas, que corresponden básicamente a las algas, o sea que las algas entrarían dentro de este nuevo reino. Los pseudofongi, como les decía, que son para el caso de los omicetes, donde ahí tenemos la familia de los peronosporales, incluyen a Phytophthora y al género Pythium, y también al género Peronospora. Y el Vigira, que es un clado ancestral muy viejo, o sea que son de tipo alimentación fagotrófica y que no presentan, bueno, ninguno de estos, todos son heterótrofos, o sea que necesitan del hospedero para poder alimentarse y obtener hidratos de carbono. Pero básicamente su característica diferencial en el caso de estos pseudofongos, que tienen esporas móviles a través de flagelos. De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, en el caso de hongos, estos corresponden a aquellos que tienen las hifas o sea, el cuerpo del hongo no sectado, o sea que esto está indicando que son hongos más primitivos, ¿no es cierto?, que los del reino de los hongos. Esto es lo que les decía. Este grupo de los peronosporales se clasificaban como hongos por los taxónomos, y las principales características es la pared celular, que está constituida principalmente por celulosa, por eso se los emparenta con las células vegetales, ¿no es cierto?, como son organismos heterótrofos, pero en este caso requieren, por supuesto, de hidratos de carbono del hospedero, y por quitina en el caso de los hongos, y por lo tanto están más estrechamente ligados con este mundo de las algas. Desde el punto de vista patológico tenemos estos Phytophthora, el género Phytophthora, que tiene 84 especies, y el Pythium, que son 150 especies reconocidas. Son importancia porque producen severos daños. Incluso Phytophthora fue uno de los primeros organismos causales detectados causando problemas en agrícola. Vamos a ver que está presente en la hambruna mundial que afectó al cultivo de la papa en el caso de Irlanda, de los cuales 2 millones de personas murieron de hambre, digamos, por eso se lo conoce como hambruna mundial, y el otro 2 millones emigraron hacia otros países por falta de alimentación, siendo la papa su fuente de alimento principal, ¿no?
Afectan a muchos cultivos agrícolas, vamos a ver, hay una cantidad de ellos afectadas, y ocasiona, por supuesto, pérdidas económicas. Bueno, esto es lo que les comentaba, un poco el tema de la hambruna mundial, causado por Phytophthora en Irlanda, ¿no es cierto?, sobre el cultivo de papa. Se ve que la papa es un cultivo importante, digamos, para la alimentación, es una fuente de hidrato de carbono importante, y ante esta aparición de Phytophthora en el cultivo, produjo esa hambruna mundial que les comentaba. El otro género, Pythium, ocasiona también bastante daño a nivel de almácigos, en tabaco sobre todo, está presente y causa severos daños. Bueno, los dos tienen ciclo asexual y sexual, igual que como vimos en la clase pasada, en el tema de los hongos, tenían dos ciclos, ¿no es cierto? Un ciclo asexual, que es el núcleo haploide, y un estado sexual, donde el núcleo es diploide y rápidamente tiene una meiosis, o sea, hay una reducción en el número y vuelve a su número haploide, ¿no es cierto?, para empezar un nuevo ciclo. ¿Cuáles son las características o las diferencias entre el género Phytophthora y Pythium? En el caso de Phytophthora, tenemos las esporas que corresponden a su forma de diseminación, se conocen con el nombre de zoosporas. Esto es por la presencia del flagelo que le permite esa movilidad. Esas esporas o zoosporas se producen en estos cuerpos fructíferos, que en este caso particular se conocen con el nombre de esporangios, y también producen otras estructuras que son de resistencia, que es cuando el micelio o la hifa del hongo se recubre de una pared que lo hace resistente y pasa al estado de resistencia hasta que aparezcan nuevos pederos o una nueva condición ambiental favorable, y vuelve a producir la emisión de un nuevo micelio en esta forma asexual. En cambio, en la forma sexual, la parte femenina o negativa, vamos a decir, como habíamos dicho, que se denominan a los sexos, digamos, dentro de este mundo, es el ogonio, y la forma masculina o más es el anteridio, y forman entre la unión de los dos una espora, que también es un organismo de resistencia ante condiciones adversas por falta de hospedero o por condiciones climáticas adversas. Lo mismo ocurre en el otro género Pythium, pero acá la diferencia es que no existen clamidosporas, y la producción de las zoosporas características se producen a través de una vesícula que se forma en el esporangio. Ahora vamos a ver alguna foto para que lo entiendan. Y la forma sexual, por supuesto, es de la misma manera. Ambos géneros, ¿qué hacen? Habíamos visto en la primera clase, ¿se acuerdan que hay 7 procesos fisiológicos que son alterados? Uno de esos procesos fisiológicos es la interferencia en la absorción de nutrientes y agua para el vegetal, ¿no es cierto?, mediante la pudrición de raíces. O sea que ambos géneros, tanto Phytophthora como Pythium, producen esta pudrición de raíces. Es uno de los procesos fisiológicos alterados, ¿no es cierto? Ya habíamos visto en clase el tema de Agrobacterium, que produce alteraciones a nivel meristemático, y vimos ejemplo del amarillamiento del paraíso, que produce obstrucción en el floema, por lo tanto no hay traslocación de las sustancias elaboradas de la parte aérea hacia las raíces. Este sería entonces el tercer elemento, ¿no es cierto?, que estamos viendo, digamos, dentro de aquellos 7 procesos fisiológicos afectados. ¿Cómo es el ciclo de Phytophthora? Bueno, acá tenemos la especie de los cuerpos fructíferos que se forman, micelio, como les decía, que no tiene septa, por lo tanto es primitivo, coenocítico,
Estos micelios producen estos cuerpos fructíferos que se conocen con el nombre de esporangios, tienen la especie de un limoncito, de los cuales se libera las zoosporas. Las zoosporas son las esporas típicas de los hongos, pero en este caso con flagelos, lo que le permite la diseminación mediante el agua. Estas zoosporas invaden nuevamente las raíces o por salpicado pueden afectar a la parte aérea. En la parte aérea producir daños en fruta, puede producir daños en el follaje y también daños en el tronco, como vamos a ver, que es una de las enfermedades que caracteriza o que le da nombre a este patógeno, ¿cierto? ¿Cuáles son los órganos de diseminación? Las lluvias, las aguas que corren, sobre todo hacia las zonas bajas, es muy frecuente observar este tipo de patógenos, o también mediante el riego. Bueno, las clamidosporas son estos organismos de resistencia que cuando no está presente el huésped, digamos, susceptible, o las condiciones climáticas son adversas, un pedazo del micelio se recubre de una fuerte pared y forman las clamidosporas. Las clamidosporas también son organismos asexuales y son órganos de resistencia, que cuando aparece el hospedero o cuando aparece, digamos, las condiciones ambientales favorables, enseguida forma un tubo germinativo, la formación del esporangio rápidamente y de ahí la liberación nuevamente de zoosporas que vuelven a cumplir el ciclo. Esta sería la parte, la formación sexual, con una espora, con una membrana muy resistente, bien fuerte, y que es de la unión de las gametas masculina y femenina, como les decía, el anteridio y el ogonio, que forman la ospora. También es un organismo de resistencia y puede perdurar en el suelo por largo tiempo. Una de las características que tenemos en el continente, en el sur del continente americano, ¿no es cierto?, es que todavía no se ha podido reportar la presencia de esto, por lo tanto no tenemos, o está presente la parte femenina o la parte masculina, pero no se ha podido reportar la unión de estos dos y la formación de osporas. Sí, en Centroamérica, en México se han reportado este tipo de estructura, ¿no es cierto? Bueno, Phytophthora es un organismo del suelo, está presente ya desde los almácigos, puede estar ocasionando problemas con este amarillamiento, ¿no es cierto?, generalizado que produce en el almácigo, generalmente en forma de manchones. Es uno de los síntomas típicos del mal de los almácigos, Dampinov, que vamos a ver en las clases próximas. Y como les decía, este es el que le da nombre casi típicamente a este tipo de enfermedades, que son estructuras de cancros en el tronco con la exudación de gomosis. Es uno de los tipos vamos a ver que se presentan en muchas de estas plantas leñosas, este tipo de sintomatología. Y como les decía, también produce la pudrición de raíces, acá comparando con una sana, y otra afectada por Phytophthora, digamos, viendo que todo el sistema radicular se encuentra podrido y por lo tanto la absorción de agua y de nutrientes es impedida. También puede producir daños a nivel de la copa, ¿no es cierto? En este caso estamos viendo en frutos que produce esta pudrición marrón que caracteriza y le da nombre a la enfermedad, ¿no? En inglés brown rot. Rot significa podredumbre y brown por el color como queda la fruta. En la planta, cuando hay problemas de raíces, cualquiera sea el agente causal, lo que primero se va a observar en la parte aérea es un amarillamiento de la planta. Este amarillamiento primero empieza pálido en algún sector, después se va generalizando y luego la planta tiende a choquear, o sea, de un momento a otro pierde las hojas y puede morir, ¿no es cierto? Acá vemos otro caso, ¿no es cierto?, de amarillamiento de la copa causado por Phytophthora, una fuerte defoliación y caída de hojas, ¿no es cierto?, afectada por falta de alimentación, tanto nutrientes y de agua.
y la parte de cancros en las ramas principales y en el tronco. Esto deberían recordar que las hojas de cualquier planta, cuando hay problema radicular, la nervadura central de la hoja siempre queda incolora o amarilla, ¿no es cierto? Es cuando ustedes vean esta sintomatología, y en este caso acompañado por las nervaduras laterales, ¿no es cierto? Esto es un síntoma típico de que hay pudrición de raíces y falta de alimentación a la parte aérea. O sea que cualquiera sea el agente causal va a producir este tipo de sintomatología. Bueno, en este caso paracíclico, ¿no es cierto?, una escala de todo lo que son entre tolerantes, susceptibles, altamente susceptibles a el ataque de esta gomosis, ¿no es cierto?, que produce daños en el tronco. El mismo ciclo, pero en el caso de papa, ¿no? Para ir viendo, ¿no es cierto? Acá tenemos un tubérculo infectado, en este caso. Ese tubérculo infectado produce un micelio. Ese micelio produce estos cuerpos de fructíferos que son los esporangios, la forma de limoncito característico. Y de esos esporangios libera a las zoosporas. Generalmente un esporangio tiene 8 zoosporas. Como habíamos visto en el caso de los cuerpos fructíferos sobre todo de orden sexual de los hongos, siempre hay 8 esporas, en este caso zoosporas, por la presencia de los flagelos, que se diseminan por medio del agua y agarran nuevamente el hospedero. Acá están invadiendo a través de la cutícula de las hojas, ¿no es cierto? Producen la invasión, ruptura de las células y producen el síntoma característico en esta forma de mancha o tizón, digamos, en las hojas, que hace que la hoja se caiga, ¿no? Produce la defoliación y nuevamente puede hacer la parte sexual, ¿no es cierto?, si es que están presentes la parte masculina, la parte femenina, o sea, el negativo, el positivo, formación del ogonio, del anteridio, que es la parte masculina, y por último la ospora, que como ven es una ospora muy resistente por la membrana que lo recubre, luego de la cariogamia, y cuando condiciones favorables o la presencia del hospedero así lo hacen, o así empieza a germinar, se rompe la membrana hasta que lo recubre, formación rápidamente de un esporangio y nuevamente comienzan a un nuevo ciclo, ¿cierto? En este caso de forma sexual, en este caso de forma asexual. Bueno, les voy a hacer una pregunta, a ver, ¿cuántas muestras ustedes estiman para hacer un relevamiento de hongos del suelo para saber si está presente o no está presente? Es necesario hacer en 1 hectárea. A ver si alguien me puede hacer una estimación de la cantidad de muestras que se pueden sacar con este sacabocado acá, con un barreno, ¿no es cierto?, del suelo. ¿Cuántas muestras de estas habría que hacer por hectárea para determinar qué cantidad de, o sea, la población de un hongo del suelo en el suelo? A ver si alguien me da un número. 3 muestras de 500 gramos, ¿puede ser o no? Está lejísimo. A ver, ¿algún otro? 50 por ahí puede ser. Está entre 40 y 50, sí. Entre 40 y 50 muestras es lo que se recomienda utilizar para hacer un monitoreo, digamos, un monitoreo de la cantidad de individuos de la población de estos hongos que están presentes en el suelo. Bueno, con este sacabocado, con este barreno, digamos, del suelo, se sacan esas 50 muestras, de ese se hace una muestra compuesta, ¿no es cierto? Uno va a llevar todo eso al laboratorio, se dividen aproximadamente, así son, sí, entre casi 1 kilo de suelo, y bueno, las raíces que puedan encontrarse también se hacen por separado, luego de pasarlo por un tamiz para separar esto, ¿no es cierto?
y se llevan al laboratorio. En laboratorio se colocan en vasos, ¿no es cierto?, y se los pone a saturación, o sea, se los deja con agua con aproximadamente 48 horas. Este agua lo que hace es tratar de que todos los organismos, todo esto que estuvimos viendo, que son componentes del ciclo de los hongos, germinen y puedan ser, digamos, contabilizados en el medio que les voy a mostrar más adelante. O sea, 48 horas a saturación completa, ¿no? Esa tierra después es colocada, mezclada con una especie de gelatina, ¿no es cierto?, agar-agua, que es una gelatina, se la mezcla y se la coloca en estos medios selectivos. ¿Qué es un medio selectivo? Un medio selectivo es aquel que tiene componentes fúngicos y componentes, o sea, componentes fungicidas y antibióticos. Los fungicidas para inhibir la acción de otros hongos que no es el que uno quiere encontrar. Y antibióticos para inhibir la acción de bacterias que pueden estar, en este caso, en el suelo. Bueno, esa muestra de tierra con gelatina se la coloca sobre este medio selectivo, se la esparce y se la deja incubando por 48, 72 horas. Y fíjense lo que pasa en este medio de cultivo donde se ha desparramado tierra, digamos, por acción de ese medio selectivo que contiene fungicidas y antibióticos. Se pueden observar fácilmente las esporas, digamos, del hongo que han germinado, o las esporas del hongo o cualquier otro propágulo, en este caso, ¿no es cierto?, que puede ser clamidospora, micelio, o la ospora, digamos, en el caso que así que esté presente, y contar, en este caso, la cantidad de hongos presentes en este medio de cultivo. Y con esto uno puede hacer una estimación de la población de hongos que se encuentran en el suelo. O sea, de pensar, de inocular tierra en un medio de cultivo, puede aparecer cualquier cosa. Sin embargo, mediante la acción de fungicidas y antibióticos selectivos, forman este medio, y en este medio solamente aparecen aquellos hongos que uno quiere contar o detectar, ese tipo de cosas. Y con esto hacer una estimación de la población que se encuentra en el suelo. O sea que acuérdense esto de medios semiselectivos. Semiselectivos porque nunca son completos, digamos, pueden aparecer después algunos otros hongos así ocasionales, pero básicamente nos permite hacer un recuento del hongo en el cual nosotros estamos interesados. Esto nos permite determinar la cantidad de individuos que están presentes y también en ese mismo medio utilizar para determinar el porcentaje de raíces podridas de las cuales se puede también aislar el hongo. Bueno, como son hongos de suelo, puede realizarse una desinfección previa, una esterilización previa a un cultivo, ¿no es cierto? En este caso es cultivo, F quiere decir fumigado y N no fumigado. En este caso se utilizó bromuro de metilo, que es un gas que se coloca en el suelo para casualmente hacer la esterilización del suelo donde se va a realizar la plantación. O también se puede hacer con riego o sin riego, que es lo que se midió en este ensayo. Bueno, estos son los distintos parámetros que se fueron midiendo. Propágulos, o sea, la cantidad de esas colonias que aparecieron en los medios selectivos por centímetro cúbico del suelo. Siempre acuérdense que hay que hacer referencia a un área determinada para que tenga referencia al lector, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. Propágulos, o sea, la cantidad de esas colonias por miligramos de raíces, que sería en este caso la referencia. La densidad de raíces, esto sería miligramos de raíces por centímetro cúbico del suelo, y el largo de raíces por centímetro cúbico del suelo. Fíjense que la fumigación, o sea, el uso de bromuro metilo previo a la plantación, no tiene diferencia significativa con aquellas que no fueron aplicados el bromuro de metilo. O sea, quiere decir que el suelo, si bien aparece estéril al principio de la plantación, permite una rápida
implementación del cultivo, pero rápidamente vuelven a colonizarse, ¿no es cierto?, en este caso por Phytophthora. O sea, es muy rápida la cantidad de, o sea, la habilidad que tiene el hongo de volver a reinfectar estos suelos que son esterilizados. Y solo permitirían un tiempito, digamos, que sería el que permite que el cultivo sea efectivo, ¿no es cierto?, y no sea afectado en momentos de los primeros estadios. En cambio, con el riego o no riego, sí hay diferencias significativas. El riego favorece, digamos, una mayor cantidad de inóculos, y esto es lógico porque es un parásito, un organismo que está relacionado su diseminación a la disponibilidad de agua. En este caso son riegos por microaspersores, o sea que también, a pesar de la poca cantidad de agua que se utiliza, poco riego facilita, digamos, la mayor cantidad de propágulos para cualquiera de los parámetros utilizados, ¿no? En los meses de primavera, verano, es donde teóricamente hay un incremento de la población, o sea que es donde tendríamos que tener mayor cuidado con este tipo de organismos. Y algunos ejemplos de algunos productos que se han utilizado para el control de Phytophthora sobre todo, ¿no es cierto?, pero también sirven para Pythium, porque son los mismos que se recomiendan. Aliet, que es un producto específico para Phytophthora, que es en base a fosfetilaluminio, el principio activo. Acuérdense que nosotros tenemos dos denominaciones. Uno es el nombre comercial, que en este caso es el Aliet. Y el otro es a partir del principio activo, donde en este caso es fosfetilaluminio. Generalmente, una vez que se libera el principio activo, ¿no es cierto?, la patente, que dura más o menos 10 años de un producto, se empieza a ser formulado y aparecen con distintos nombres comerciales. Por lo tanto, lo mejor es referirse a veces al principio activo, que en este caso, vuelvo a repetir, es fosfetilaluminio. Después tenemos, en este caso, el Q2000, que es un producto iodado. Productos a base de cobre. En cobre tenemos varios: oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre, sulfato de cobre tribásico, que también pueden ser utilizados, pero estos son productos más preventivos que curativos, ¿no es cierto?, como el caso del primero. Afital es un fosfito de potasio que cuando se incorpora en la planta, se degrada en la planta, el Aliet, el producto que queda en la planta es el fosfito de potasio. Por lo tanto, esto se vende como fertilizante líquido, pero básicamente cumple la misma función que el Aliet. Y el control, donde no se realizó absolutamente nada, ¿no es cierto?, bueno, acá tenemos distintos parámetros que fuimos observando: número de brotes, largo de brotes, número de frutas que se producen en distintas fechas, en dos momentos distintos, ¿no es cierto? Hemos encontrado que el Aliet, el producto específico, es el número de brotes, es el que mayor cantidad de brotes produjo. También en el largo de los brotes fueron mucho más largos en las dos temporadas, aunque casi mucha diferencia estadística, pero fueron los de mayor largo. Y también en el número de frutas, ¿no es cierto?, que se observaron en ese cultivo. Así que este sería uno de los productos recomendados para el control de Phytophthora y de Pythium, y que es lo que se está utilizando regularmente, ¿no es cierto? Puede ser reemplazado por este Afital, que es fosfito de potasio, vuelvo a repetir, en relación a... pero no es tan efectivo como el primero, ¿no es cierto?, que ya viene formulado para ese control. ¿Cómo se debe aplicar ese producto? Acá tenemos dos formas: el control, donde no se aplicó nada; las pulverizaciones en forma aérea, ¿no es cierto?, una o dos aplicaciones; y el riego por agua en una o dos aplicaciones en riego por la planta.
Y esto sería el número de propágulos que se midieron en esos medios semiselectivos por centímetro cúbico de suelo en 3 momentos distintos, ¿no es cierto? En el control vamos a encontrar que originalmente hay un gran número de propágulos y después las pulverizaciones hacen una disminución bastante importante, sobre todo aquellas que se hacen en forma aérea. En enero, que a pesar de que sea el momento más propicio que aumente, digamos, las poblaciones de hongo, no se encuentra diferencias significativas, y sí después cuando se hacen las aplicaciones con respecto al mes de mayo, ¿no es cierto?, en forma de riego o en forma de pulverizaciones. En cuanto al peso seco de raíces, vemos que hay una gran diferencia. Esto estaría indicando la pudrición de raíces, muy baja población, fíjense que serían unas 10 veces menos de la parte donde no se aplicó el producto o los productos en relación a donde se aplicaron los productos, de 8 a 10 veces más cantidad de raíces. Por lo tanto, está mostrando la eficiencia en la nutrición y absorción de agua. Y lo mismo en el mes de mayo, ¿no es cierto?, donde hay unas 10 veces y hasta 15 veces más, digamos, con relación al control sin ningún tratamiento. Acá quiero rescatar o recomendarles una cosita con respecto al tema de árboles muertos. Fíjense que hay 4 árboles que se murieron por esta razón en el control, mientras que en el caso de las que se hicieron tratamiento no hubo mayores, no hubo, digamos, se murieron algunos, pero sí las plantas siguieron. Y la cantidad de fruta que se encontraron por árbol en 2 cosechas distintas, ¿no es cierto?, en años distintos. Quiero rescatar acá el tema de la eficiencia de las aplicaciones. Si bien hay buenos parámetros en el caso de los riegos, tanto en 1 como en 2 aplicaciones, en el caso de las pulverizaciones son más eficientes y son más fáciles de aplicar. ¿Por qué? Porque en el riego, sobre todo en condiciones de emisiones, con la característica de nuestro suelo, que es rojo a pesar de ser profundo, se requiere mucha cantidad de agua para que el principio activo quede en contacto con las raíces. Por lo tanto, esa cantidad de agua a veces se hace muy difícil en la práctica, ¿no es cierto?, de aplicar, y por lo tanto recomiendo el uso de pulverizaciones. En este caso, 2 pulverizaciones son muy efectivas para, digamos, el tema del control de la enfermedad, o mejorar por lo menos el aspecto del árbol, ¿no es cierto?, en este caso, para... Bueno, ¿qué es lo que pasó con la severidad? Acuérdense que la severidad es lo que estuvimos hablando en algunas ocasiones, es un parámetro epidemiológico, donde esto está indicando el aspecto cuantitativo, o sea, cómo está la planta respondiendo, digamos, al ataque, al efecto de los tratamientos. 0 sería una planta totalmente sana, a 5 una planta muerta por el efecto de la enfermedad que uno está viviendo. Fíjese que el control en todos los casos es alto, ¿no es cierto?, y llega casi a los valores más altos de la escala. En cambio, donde se aplicaron los tratamientos, el aspecto de la planta, ¿no es cierto?, por efecto de la enfermedad, va disminuyendo en el caso de esto del riego y también en el caso de las pulverizaciones, ¿no es cierto? Básicamente es como que tienden a desaparecer los síntomas en el caso de 2 aplicaciones aéreas o pulverizaciones para el control de la enfermedad. Esto es algo que se está utilizando en palta, sobre todo en la zona de California, lo recomiendan, es la aplicación de inyecciones. El número de estas inyecciones que se colocan está en relación a la intensidad de daño que tiene la planta o el árbol, o también a el diámetro, digamos, del tronco. Entonces recomiendan 1, 2 o 3 inyecciones, sobre todo en los meses de brotación, para el control de Phytophthora en palta, que es muy, muy sensible al ataque de esta enfermedad.
dentro de otros problemas que tiene también el cultivo de plantas. Acá pueden observar la defoliación que se produce por la presencia de esta enfermedad, y esta sería una vista aérea de una planta, de un árbol de palta afectado por la enfermedad, donde hay muy pocas hojas y se ve las flores, o sea, las frutas que están colgando en la planta, y que estas frutas generalmente tienden a quemarse por falta de protección, por la acción del sol, falta de protección de las hojas, y la planta puede llegar a choquear, o sea, tirar directamente todas las hojas y frutas en el término de 2 o 3 días por acción de la enfermedad, ¿no? En frutilla también es bastante común. Habíamos visto también con algunos de ustedes que en ananá también es bastante frecuente. Produce este tizón, ¿no es cierto?, característico en los folíolos de las hojas, ¿sí?, de frutilla, y también puede producir esta pudrición en el fruto en sí, ¿no? En tomate también es muy frecuente, en todas las solanáceas generalmente son, como vamos a ver ahí en algunos de los seminarios que ustedes tienen que presentar, ¿no es cierto?, de Phytophthora en solanáceas, es muy frecuente. En acacia, produciendo el cancro característico en la base del tronco, donde está afectado, ¿no? Tenemos que fue uno de los problemas, y también con la pudrición de raíces, característica, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, y porque está originado, digamos, por la acción del hongo y la falta de agua y de nutrientes, digamos, para la planta. El otro organismo causal, Pythium, que también es común en arroz, en tabaco es muy mencionado, muy problemático, sobre todo a nivel de almácigo, y también en caso de palta, al igual que lo que era en Phytophthora, también el Pythium está presente y causa severos problemas en plantines de palta. Fusarium produce taponamiento de bases, de vasos, o sea que actúa a nivel de vasos del xilema. Lo que produce lo que se llama como una pilosis. Pilosis es el resultado del avance de este hongo. En este caso sí hay traslocación, o sea, penetra por las raíces, y en este caso sí hay traslocación hacia la parte superior a través de los vasos de conducción. En los vasos de conducción empieza a formarse micelios, multiplicación del hongo, va formando una masa que junto con la reacción de las células acompañantes de los vasos producen un taponamiento. Este taponamiento es lo que se conoce con el nombre de pilosis. Hay dos tipos de taponamiento, uno que son gomosos, digamos que son imposibles de romper o que impiden básicamente la traslocación de agua y de nutrientes hacia la parte superior, y los filamentosos que sí que se pueden disolver, digamos, con algunos componentes. Pero ese término tirosis, acuérdense, porque se utiliza mucho en el sector forestal, sobre todo para los taponamientos de vasos, ¿no? Bueno, en Kiri, fíjense acá, es un suelo desde monte reciente, con un crecimiento espectacular al primer año. Están creciendo ahí en la foto de la imagen de la izquierda. Es en la zona de sur, cercana al Parque Nacional de Monte Reciente Planta. Y en el primer año tuvieron crecimiento espectacular. Acuérdense que Kiri es planta muy rosa, madera potente, sobre todo de manera es que nos viene una esponja que de poca densidad. Pero ¿qué es lo que pasó? Se empezó a encontrar que en la parte superior había un achicamiento del tamaño de las hojas, y posteriormente comenzaba a secarse.
como un secado descendiente de esas ramas que podía afectar a una, dos, tres o secar toda la parte aérea en definitiva y por supuesto la mortandad de la planta. Bueno, ¿qué se encontró? Se encontró que había unas especies de cancro, como estuvimos viendo en Phytophthora, en la base de los troncos, ¿no es cierto?, con presencia de goma, básicamente. Esto se da también en tomates, tiene también la presencia de goma en la parte de vasos de las plantas de tomate, produciendo ese secado típico, ¿no es cierto?, fusario. Se puede diagnosticar fusario que los vasos de conducción, a pesar de la goma, quedan de aspecto colorado. Eso significa de que el fusarium está envuelto en el tema. Fusarium son estas esporas que vemos abajo, que tienen tabiques, 1, 2, 3, 4 tabiques y forma de canoa, ¿no es cierto?, con las puntas bien marcaditas, digamos, como si fuera la bota del mapa de la provincia de Santa Fe. Y vemos que como en un corte histológico, cómo el hongo avanza a través de los tejidos intermedios, digamos, de las raíces de las plantas. En esta parte, en la parte izquierda, arriba, en la foto, se observa cómo hay un hilo de goma en las raíces de los árboles de kiwi, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo, con el secado correspondiente en ese corte histológico que se ve de la parte afectada. O sea que estamos viendo cómo el hongo penetra, produce la goma y seca a la rama, ¿no es cierto? Bueno, ahí se encontraron distintos tipos de fusarios, ¿no es cierto? Uno es el rosado, otro el tipo blanco y otro el tipo negro, cómo fueron creciendo en los medios de cultivo, ¿no es cierto? Básicamente pudimos determinarlo por crecimiento a distintas temperaturas, con unos que son crecimiento negro, ¿no es cierto?, que crecen muy rápidamente, pero sin formación de conidios, y en cambio los rosados y blancos están creciendo a distintas en temperaturas de 25 grados, ¿cierto? Tienen distintos ratios de crecimiento en medios de cultivo. También hay diferenciación de esporas en el largo y en el ancho, y en la forma, ¿no es cierto?, en que presentan estas esporas, ¿no? Bueno, hicimos un ensayo en plantines de kiwi, en macetas, en invernáculo, donde utilizamos 4 tratamientos, ¿no es cierto? Los 4 tratamientos eran el control positivo, o sea, donde se tomó suelo desde una plantación de kiwi con este problema, ¿no es cierto?, de un árbol alrededor que te manifestaba sintomatología, se trajo tierra y se utilizó como control positivo, o sea que los árboles que iban a ponerse ahí sí o sí deberían manifestar la sintomatología. Después tenemos el control negativo, este es suelo esterilizado, del que se utiliza en invernáculos, digamos, o en viveros, como un sustrato artificial, ¿no es cierto?, donde teóricamente ese debería estar sano si está libre del patógeno. Y después 2 fungicidas, uno para Liet, pensando de que Phytophthora era uno de los posibles causantes del problema, que es lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, cuando vimos Phytophthora, y Bavistin, que es el carbendazim, que es un producto específico o más específico para el caso de fusarium. Entonces, ¿qué observamos ahí en el cuadro? Fíjense que ahí están las fechas. Lo que hacíamos en invernáculo, porque crece demasiado, es observábamos si había síntomas, cortábamos y volvíamos a medir el rebrote que iba produciendo. Por eso, estos son los pesos de esos rebrotes que fuimos observando. Sé que en el color, que es la línea celeste, el último voto, esto era menos que el tiempo, por efecto de la enfermedad de Santonine que se colocaban en ese tipo de maceta. Aquellos que fueron tratados con Bavistin, o sea, aquellos que son más específicos, fungicida más específico para el control de fusarium, son los que mejor fueron creciendo a lo largo de todo el ensayo.
El control negativo también tuvo esos vaivenes, posiblemente por la falta por ser un sustrato estéril, ¿no es cierto? No producía mayor cantidad de rebrotes, y por lo tanto decidimos que o sea, tanto lo que hicimos con los cortes histológicos anteriormente, como los resultados de este ensayo en el suelo infectado y tratado con Bavistin, que podía sacar la causa de este problema. Acá tenemos más o menos lo que con la aérea, fíjense en Ariet, tenemos un crecimiento en total de 112 centímetros, en Bavistin 135, fue el peso promedio, ¿no es cierto?, del rebrote. El control positivo 104 y el control negativo, como les decía, por el sustrato estéril, muy parecido a eso. En cambio, la cantidad de raíces, fíjense, un 45,73 gramos de raíces cuando tratadas con Aliet, Bavistin 37,23, el control positivo con alto grado de pudrición 10,30 y el control negativo 25. O sea, esto nos está indicando por ambos lados, por el peso de la parte aérea como el porcentaje de la cantidad de raíces que se forman, que Bavistin era. Bueno, acá está cómo hacemos las inyecciones. Eso hicimos después los tratamientos en árboles afectados con inyecciones. Acá estamos haciendo con un taladro, digamos, la formación, la perforación para luego conectar el tarugo, y se fueron con que también utilizamos en Paraíso, haciendo las aplicaciones correspondientes de distintos fungicidas, ¿no es cierto?, en el tronco. Bueno, ahí encontramos de que nuevamente las aplicaciones con Bavistin, que creo que tengo más adelante, son las que mejor, o carbendazim, son las que mejor controlaron, digamos, la manifestación de estos síntomas de hojas chicas y secado de ramas mediante la aplicación de inyecciones. Otra cosa que hicimos para demostrar la presencia de tapones en el tronco, ¿no es cierto?, de árboles de Kiri, fue la absorción. Estas absorciones se hicieron a partir de una integradora que muestra que a medida que profundizamos, ¿no es cierto?, a medida que es mayor la severidad de infección, es menor la absorción de agua. Fíjense en este gráfico de la izquierda, abajo, si tenemos un grado de severidad de 0 a 5, digamos, que sería 5 ya sería una planta casi muerta o por morir, digamos, por la presencia de esta enfermedad, vamos a encontrar que cuando todavía la planta está con alguna sintomatología, absorbe agua. Por lo tanto, el tratamiento todavía es posible. A medida que avanza el grado de severidad o el grado de daño, la absorción se va haciendo nula. Eso en todos los ensayos que estuvimos haciendo se presentó de esa manera. Si uno relaciona mediante una regresión o una correlación el grado de absorción con el grado de severidad, va a encontrar que esa respuesta, ¿no es cierto?, con una línea recta en el gráfico de la derecha, que a medida de que aumenta la severidad del daño en la planta, es menor la absorción y por lo tanto mayor va a ser el número de taponamientos que se presenta, o de la tilosis esta que está presente en la parte aérea. Y acá están los resultados que teóricamente de las aplicaciones de inyección que se hicieron en distintos momentos, ¿cierto? Esto es una natación y adaptada. En el gráfico de arriba va a ver los grados de volumen, cómo afectando el control sin más afectado, con una especie de severidad, digamos, en el caso del eje de las I, y en cómo fue evolucionando en el tiempo el grado de daño en las plantas. El control, como les decía, en todo momento fue el más afectado,
mientras que aquellas tratadas con en el campo con Bavistin, que sería la línea azul, son las que tuvieron un comportamiento bastante bueno, digamos, con respecto a la enfermedad. Y acá también se probó el tema del encalado, que al principio dio resultado. El encalado lo que hizo es agregado de cal alrededor de las plantas para cambiarle el pH al suelo, ¿no es cierto? Este es un suelo también, a cambiarle el pH, por suponer que también puede cargar el hongo y tanto el comportamiento de la planta. Y la línea celeste, que es otra cosa que trabajamos como estos son sistémicos, es el pintado de planta para evitar todo el tema de las inyecciones, esto que les estuve mostrando, que es bastante engorroso, aunque no hay que hacerlo al 100% de las plantas, sino a medida que se vayan enfermando. Probamos con el pintado de las plantas para ver si realmente eso funcionaba. Y también tiene un comportamiento muy parecido a lo que es el de con el carbendazim. Por lo tanto, sería una opción también interesante. Mirando la tablita de abajo, en cuanto a los grados de severidad, vamos a ver que tenemos en 3 momentos, el inicial y el final y la diferencia. ¿Qué encontramos? Que la mayor diferencia se dio en el control, donde no se hizo ningún tratamiento. Y la diferencia más baja entre el estado inicial de daño y el final se dio con el Bavistin y el Aliet, ¿no es cierto?, que son los dos fungicidas, en este caso para el Phytophthora y en este caso para Fusarium específicamente. Y en cuanto, lo mismo se observa en cuanto al DAP, o sea, crecimiento de plantas, del diámetro a la altura del pecho, entre el momento inicial y el final. Fíjense que el final fue de 20 centímetros a nivel del diámetro, 23 en el caso de Aliet, y solamente 18, o sea, como 3 centímetros menos, 4 centímetros menos en el caso del control. Y no, pero sí no hubo muchas diferencias entre el inicial y final para todos los tratamientos, pero sí en el momento final de la observación, del ensayo. Este sería el ciclo de Phytophthora. En este caso es una planta de tomate, pero es específico, o sea, es igual para todos. Empezaríamos acá. Acá hay, fíjense, clamidospora, para la pregunta para la pregunta que me hicieron recién de dónde sacar Fusarium, forma clamidosporas, o sea, el micelio ante condiciones adversas forma paredes resistentes, o se recubre de paredes resistentes y es una espora de resistencia, ¿no es cierto? Hasta que aparezcan, ¿sí? Preguntaron recién cómo se mide la severidad. ¿Cómo se mide la severidad? Bueno, a ver, vamos para atrás. Bueno, la severidad, si ustedes llegan a ver, está de 0 a, en este caso, a 3. Entonces, el 0 es una planta sana. El 1 sería una planta que está empezando a manifestar hojas de menor tamaño que el tamaño normal. El 2 es hojas chicas con el secado de una rama, por ejemplo, del árbol. El 3, ya más de 2 ramas secado, y bueno, el 4 ya sería el caso de un árbol que está muerto por el tema de este caso de la enfermedad, ¿no es cierto?, del achicamiento de hojas y secado y taponamiento del tronco, de los vasos al tronco. Ese sería más o menos la severidad. Es algo que se forma a nivel de un criterio bien personal de la persona que está evaluando, pero es importante que en cada momento uno viene cuál es la escala para hacer cada manera cada una observación, o sea, es necesario irla al inicio del experimento y mantenerla ese mismo criterio en cada una de las evaluaciones que se va realizando en el tiempo, ¿no es cierto? Pero significaría básicamente un grado cuantitativo, o sea que te está diciendo
qué intensidad de daño hay en una plantación. Queda así claro. Eso vamos a ver una clase especial después de incidencia y severidad específicamente. Pero básicamente es eso. Bueno, volviendo al ciclo de Fusarium otra vez, como les decía, bueno, Fusarium forma clamidosporas, tiene macroconidios y microconidios, o sea que aparte de los característicos de forma canadá con origen específico, tiene microconidios, dos tipos de conidios. Es como les decía, en este caso es una planta de paz, infección de tubérculos, dice, ya sea por heridas o a través de las lenticelas, o como les decía, a través de la zona de elongación de las raíces. Es la forma que tiene de penetrar en forma natural en la planta. La otra forma de penetrar es en forma de heridas. Bueno, acá fíjense que dice heridas en el momento de la cosecha, el transporte, el almacenaje, que pueden ser que sean la puerta de abertura, digamos, para estos patógenos. Una vez que llega, que ingresa a la planta, empieza a infectar, digamos, los vasos de conducción y se va por crecimiento del micelio y por el mismo empuje, digamos, que tiene la fuerza del agua y nutriente hacia la parte aérea, va llevando micelio o partes del hongo hacia la parte superior. Ahí forma los taponamientos de los vasos que habíamos hablado, que es lo que se conoce con el nombre de micelios, y produce el secado, digamos, de la planta o la formación de nuevos conidios. Y esto da origen a un montón de nuevos ciclos que en el esquema que habíamos hablado en la parte de hongo es lo que se conoce como la parte asexual, ¿no es cierto?, que da origen a la epidemia de la enfermedad. Bueno, ¿cómo es el residuo? Queda en el suelo, en tubérculos viejos, formación de clamidosporas y formación de micelios y de nuevas esporas en el suelo que en forma saprófita, que es este hongo del suelo, espera, digamos, la nueva aparición de hospederos susceptibles y volver a infectar.